En el año 2022, el Fondo Monetario recomendó al gobierno que no incrementara salarios, que no más plazas y que hiciera recorte, grasa. Lógicamente, no fue atendido en el año 2022 y después de esto viene todo una negociación de 1.300 millones con el fondo y muchos decían va a haber un ajuste fiscal, una negociación ya en el cual, reducción de plaza, muchos esperábamos incluso incrementos en los impuestos, ¿verdad? Sin embargo, vemos nosotros que empiezan las primeras reacciones de dos sectores muy importantes en la vida nacional, que son el sector salud y el sector educación, al congelarles, según palabras del señor ministro de Hacienda, que no se van a aplicar los escalafones salariales. Tu primera impresión. Bueno, yo creo que el presupuesto general de la Nación que se presenta cada año es el fiel reflejo de las prioridades del gobierno, ¿verdad? Eso es lo que indica, al final de cuentas, a qué le apuesta el gobierno. Al hacer una lectura rápida de ese presupuesto, vemos que predomina realmente y tiene una gran prioridad las Fuerzas Armadas por sobre la salud y la educación del país. La salud y la educación del país están sufriendo significativos recortes presupuestarios y en general como tal también el presupuesto que se va a presentar tiene una gran baja en cuanto a la inversión pública y en cuanto al gasto de remuneraciones, que entiendo que son 11.000 plazas menos las que están considerando en este momento. Y por lo tanto, vemos ahí también que ese acuerdo famoso que se ha venido dando desde hace 3 años, esa negociación desde hace 3 años con el Fondo Monetario, creo que ya rindió algún fruto. Y que este tipo de presupuesto que estamos viendo en este momento tiene que ver con eso, ¿verdad? Que es un presupuesto que está como administrado de tal forma en que va a encajar en un programa de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional. Ok, Tania, 11.000 plazas liberadas, usted usa la palabra liberada, en el cual va a haber un ahorro de 176 millones de dólares al no aplicar. Muchos es porque no han ocupado plazas y otros así un recorte. ¿No es eso lógico? Sí pareciera lógico. Yo creo que más allá de que era necesario desde hace mucho tiempo esta revisión por el tema de la grasa estatal, el inconveniente creo que es el cómo, el momento en el que se da, porque estamos en un momento bastante difícil y el cómo es una manera muy abrupta para considerar a todas estas personas que van a resultar afectadas. Yo creo que no es, digamos, o es relativamente cierto que la prioridad es seguridad, porque si bien es cierto, sí se incrementa un poco, todavía no nos han dado explicaciones por qué sube el presupuesto de seguridad, a pesar de que es mucho menor. Fuerza Armada, no seguridad. Bueno, Fuerza Armada, perdón, es cierto, defensa. Porque a pesar de ser menor que educación y salud, sí se incrementa más, porque si la idea es mantener lo que ya tenemos ganado y darle continuidad a la seguridad pública, pareciera que no necesitamos aumentar, a menos que haya una explicación que justifique la necesariedad de este aumento. El Fondo Monetario, que es de donde arranca, dijéramos, toda esta presión, que aunque no se puede percibir este ajuste fiscal, también ha como flexibilizado al grado tal de que ya cambió. Tenía una exigencia que quería la derogatoria de la ley Víctor. Sin embargo, ahora dice, miren, empezamos a flexibilidad y ya no queremos la derogatoria, pero sí, en lo posible, que esto no sea aplicado al sector público. Sí, las negociaciones en general son así, ¿no? Tú siempre pides más de los que realmente esperas obtener, y yo creo que tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional tenían claras las cosas de que las exigencias que el fondo había planteado, el gobierno iba a poner reparos, desde luego. Entonces la negociación consiste en eso, ¿no? En ceder un poco, pero a mí la preocupación más grande que me surge es quién paga el costo de toda esta negociación. Y voy a dar 3 números nada más. 91 millones de dólares menos para salud, por ejemplo. Primer número. Segundo número, 31 millones de dólares menos para educación. 1.3 millones de dólares vale
propiedad que acaba de comprar la familia del presidente en el centro de San Salvador, según una nota que se acaba de publicar hace un rato, hace un par de horas. Entonces yo lo que estoy viendo es que a los sectores que más mal se le están pasando en el país les está yendo de lo peor, y que por otro lado la familia gobernante está acumulando propiedades, y entonces a mí hay una cosa aquí que no me hace clic. Entonces eso solo son 3 números que quería dar. Luego, sobre el tema de los escalafones, que creo que es el que preocupa más, sobre todo porque sectores como educación y salud ya se han pronunciado hace unos días. Aquí yo creo que se han metido con sectores que a lo mejor por temor, por conveniencia o por cualquier razón estaban callados y quietos. Pero yo no sé cuál va a ser la reacción ahora que han ido con todo en una embestida en contra de ellos, ¿no? Además, el escalafón es una ley de la República. A ver, cuando haces el análisis, salud, educación y seguridad tienen el 37% del presupuesto general. 3 rubros. Sí. Pues sí, pero Es el 37%. Julio, yo solo le preguntaría a la gente, al ciudadano que nos está viendo, ¿usted cree que en salud pública, cuando usted va a los hospitales, lo atienden bien? ¿Cree que hay suficientes doctores? ¿Creen que hay suficiente medicina? ¿Cree que hay suficientes materiales para que lo atiendan? No, o sea, hay una gran carestía. Sí, o sea, explicaba el doctor Rafael Aguirre del CIMETRIS que sí hay médicos especialistas en El Salvador para cubrir las necesidades. Pero han decidido renunciar, ¿por qué? Por los bajos salarios, por el acoso al que están sometidos, porque no hay materiales ni personal para atender bien la salud de la población. Entonces, explícame tú, si tenés una salud deteriorada, lo que estás tratando ¿por qué está reduciendo el presupuesto? Es que cuando el presupuesto crece, porque es un poco el argumento, ¿no? Si el presupuesto crece, crecen las asignaciones. Es como cuando a los candidatos a magistrados de la Corte llegaron a la Asamblea y les preguntaban, ¿usted cree que la asignación presupuestaria de la Corte se corresponde con la realidad? Porque si el presupuesto antes era de 6.000 millones y hoy es de 9.600 millones, claro que la Corte va a tener proporcionalmente un aumento de ese presupuesto. A veces la Corte lo que hace es devolver al final del año parte del presupuesto que se le ha asignado, ¿no? Pero no creo que aplique la misma razón en este caso con salud y educación, porque si tú vas a ver, no vayas a ver los números, digamos, podés verlos, sí, pero constatarlo con las realidades de las escuelas y de las unidades de salud. Y a partir de ahí definimos una política pública, una asignación presupuestaria. ¿Falta o no falta recursos? Exactamente. Sí, porque también el presidente del Colegio Médico explicaba que... En el caso, dijéramos, de la Corte no es un problema de asignación, un problema de Constitución. Sí, correcto. Lo que pasa es que la Constitución establece que por lo no menos es un problema, yo no lo veo como un problema, yo más bien creería que todas las instituciones... Sí, la asignación está bien. Que está haciendo Mauricio. Las instituciones contraloras deberían de tener esa asignación por Constitución para gozar de autonomía financiera que les permita ser más objetivos. ¿Qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia hoy, en el órgano judicial? Si una persona renuncia, presenta su renuncia, yo trabajé por 9 años ahí, recién renuncié hace un mes, esa plaza no la pueden ocupar, aunque sea una plaza necesaria para ese juzgado o tribunal, no la pueden ocupar porque tienen que pedir que Hacienda les dé el permiso. Ha sido así, no. Hay una asignación. La Corte ni la Asamblea no tenían que hacer eso. Antes no. Eso no ha sido así, porque eso acaba de comenzar este año. 2.500 plazas en el órgano legislativo en el año 2021. 1.500 han reducido en 3 años. Eso no está tan claro, porque en el 2021 que llegaron dijeron que habían 1.200 plazas fantasmas, presuntas plazas fantasmas, y que se habían reducido 400 plazas más. Hoy nos dicen que se redujeron otras 1.000, no sé si son 1.000 adicionales a aquellas 1.600 o si son 1.000 de las mismas 1.600 que nunca vimos reflejadas en Buenas ningún noches, presupuesto. Julio. Felicito a tu panel de invitados por su alta experiencia y conocimiento. En el caso de los diputados, cuando contratan el personal asignándole salarios altos, es lo que habla el presidente de la República, es vivianada. Claro. Así es vivianada, pero Julio, pasa en todos los órganos. Julio, yo sí, o sea, eso es cierto, lo que está diciendo el ciudadano a la Asamblea, pero no nos concentremos en la Asamblea. También el pasa. problema no es la Asamblea. El tema del presupuesto de la nación no es la Asamblea. Lo que sucede es que esa discrecionalidad no pasa en el órgano judicial porque están los salarios ya establecidos para los jueces, los secretarios, los colaboradores, pero sí pasa también en el órgano ejecutivo, porque es que allí ministros tienen los cargos de contrataciones privadas y no tienen el salario que le corresponde por ley de salario al ministro. Entonces es una forma de bypassear la ley de salarios. En la reducción presupuestaria al Ministerio de Salud,
directamente a los hospitales de la red pública le están quitando 54 millones de dólares. O sea, fuera de las plazas. O sea, es que no 3.727 plazas entender menos. por qué están haciendo eso. Muchos dicen que eso que está planteando Carlos es el hecho que frente a la eliminación del FODES, que de alguna manera ayudaba a muchos municipios, sobre todo pequeños, solo hay dos alternativas. O presta un mal servicio porque no lo puede pagar o incrementa las tasas con respecto a esta prestación. ¿Cómo cree usted que ha impactado el hecho de haberse reducido significativamente el FODES en las alcaldías? Yo creo que definitivamente sí afectó. Era una realidad la malversación que se estaba generando y la corrupción que se había generado desde prácticamente todas las alcaldías, algo que no ha parado tampoco. No es que eliminando el FODES se eliminó la corrupción, pero si bien es cierto que ha afectado a los municipios y distritos, también es cierto que esta homogenización o esta estandarización en las tasas, no comprendo cómo, es decir, habría que estudiar el documento, porque en realidad estos distritos en donde no se recogen, digamos, no se recoge dinero prácticamente, ¿cómo va a ser esta gente para alcanzar a pagar, por mucho que se le haya descendido el nivel de lo que pagan? En Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, lo que les va a subir a ellos va a ser demasiado importante como para decir lo van a poder pagar, a pesar de que el servicio vaya a ser bueno, pero ¿de dónde va a sacar el dinero la gente si era un distrito o es un distrito que no produce? Reducido 262 alcaldías a 44 era con el objetivo de optimizar más los recursos. Así dijeron. Así, es decir, pero un simple planteamiento, me decía un alcalde, mira, si solo mi municipio, solo el municipio que a mí me tocaba gobernar, me era complicado sin el FODES y la gente que no quiere pagar, y ahora me suman 3 o 4 municipios más, ¿cómo es posible, a menos que la intención sea que desaparezca la parte territorial? Sí, bueno, dos cosas. Primero, sobre esto de que haya la alcaldesa Milagro Navas homogeneizado las tasas, me gustaría primero conocer, digamos, el proyecto y las tablas, digamos, las asignaciones, cuánto va a ser que cada municipio terminará pagando los habitantes del municipio para emitir una opinión que más informada y más responsable. No estoy muy al tanto de cómo lo han hecho, me gustaría saberlo. Y por otro lado, la asignación de presupuestos para las municipalidades. Desde luego que esta es una cosa que se ha venido problematizando desde ya hace bastante tiempo. Uno de los peores errores de este gobierno ha sido quitarle el FODES a las alcaldías y crear la DON, porque no se justifique el abandono en el que están las comunidades al interior del país es inmenso. En Cuscatlán Sur hemos sufrido un incremento en las tasas, los impuestos municipales. Sin embargo, ya van para 2 periodos los alcaldes y no hay obras, solo aumentos de salario. Es que ese es otro problema muy grave. El aumento de salario está a la orden del día, desde el día 1 que toman posesión hasta los nuevos alcaldes, siempre de los mismos partidos. Por eso es que la gente no deja, es decir, es un tema bien complicado el de los alcaldes, no solo. Y por eso extraña que con los alcaldes todo el mundo apoye. De hecho, hemos querido nosotros buscar a los alcaldes fuera del alcalde de Sonsonate, que hay que decirlo con nombre, el alcalde de Santa Tecla, ¿verdad? Son personas que vinieron y se sentaron, no para que nos dieran cuenta a nosotros, y nosotros simplemente comentábamos, era para que le respondieran a esta persona. Pero ahora, es difícil. No quieren dar entrevistas, uno los trata de buscar. Que no se quieren quejar. Y ante su falta de resultados. No se quieren quejar. Sí, pero es que ante su falta de resultados. Se trata de que le rindas cuenta a quienes votaron. Eso, y ante su falta de resultados lo que están haciendo es matonería con la ciudadanía que se queja. Hay un señor en Quesaltepeque, me parece que fue, que apareció que lo habían cambiado a la fuerza de su lugar de trabajo en esa reestructuración que hicieron y le tocaba dormir en las bancas del parque. Y cuando su caso se hizo público, ¿qué obligó el alcalde actual en funciones? Si usted no se disculpa y se retracta en medios, yo no le voy a devolver a su lugar donde está cerca de su familia. Y era un señor que andaba con una bolsita. Sí, correcto. Es decir, cuando no tienen resultados, porque tampoco es que buscan producir resultados, y lo que les ha interesado es llegar a ver el salario que tienen. Y esa es una gran mayoría. Quiero preguntarles, ya están nombrados los magistrados ya de la Corte Suprema de Justicia,
magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ya creen ustedes que se estabilizó esto? Yo no creo, por lo menos a nivel de Tribunal Supremo Electoral, yo sigo insistiendo de que ha sido otra institución que ha caído en manos del oficialismo como tal, y que lo que han llegado a hacer al solo sentarse estos magistrados es a pedir la renuncia de toda la planta ejecutiva del Tribunal Supremo Electoral sin hacer una evaluación, sin saber quién está sentado. ¿Todos dónde los está magistrados sentado. o...? ¿Los magistrados? Bueno, si se hace, porque dan el aval, habría ¿verdad? que ver si No, son pero es que ni personal siquiera de han votado. confianza o no. Es que la planta ejecutiva no es personal de confianza, o sea, son ejecutivos que tienen años de estar ahí, muchísimos, y la primera reunión lo que hicieron fue mandarles a decir que todos presentaran la renuncia, o sea, sin siquiera verlos, pues. Entonces van no la con una presenten. política, no, es que no la presentaron, Ah, sí, claro. van con una política al final de cuentas de querer desarticular la poca institucionalidad que había dentro de esto, de la gente que tiene experiencia al menos. El problema es que sí, esa gente ha adquirido experiencia en el Y cargo, han pero que aparecido también vienen... magistrados en- Es que el FMLN tenía su gente, Arena tenía su gente, estos han Es traído su correcto. gente. Entonces, sí hay gente con experiencia, pero con experiencia porque llegaron, que los de Arena los pusieron, que los del Frente los pusieron. Entonces, sí se les critica porque dijeron que iban a ser diferentes, pero están haciendo exactamente lo mismo que hicieron nosotros, No llevar a su necesariamente. gente. Le digo porque yo estuve al interior del tribunal muchos años y la planta, por lo menos la mayoría de la planta ejecutiva que está ahí, no necesariamente se nombró en base a cuotas partidarias, políticas partidarias como tal. O sea, había gente que de alguna manera sí se nombró por algún despacho, pero al revisar sus perfiles y ver su trayectoria dentro de la institucionalidad, al final de cuentas determinan que son profesionales capaces, ¿verdad? Y que saben hacer elecciones. O sea, a mí no me importa que alguien sea, y te lo digo con propiedad, porque ahí hay gente, incluso que yo ayudé a promover, que ya estaba dentro del tribunal, a puestos importantes, que hasta este día no sé a quién le votan o a quién le van. Lo único que nosotros vimos en ese momento era que era una persona capaz de sacar adelante un proyecto de elecciones. Mauricio, cuando tú decís del tema de la Corte Suprema de Justicia, quien debería de proponer, bueno, así lo dice la Constitución, es el Consejo Nacional Así de la es. Judicatura. Esa es la función y para eso existe el Ustedes Consejo. son abogados y saben que la supremacía constitucional está por encima de Pero cualquier lo ley. saben los jueces Bueno, y magistrados que están haciendo esos nombramientos. Bueno, pero por eso entonces... Están ¿por qué prevaricando en ¿por algún qué no lo exhiben? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué no lo dicen? Es el... El problema es que tenemos mucho, cuando alguien se va a postular específicamente para el cargo de juez, creo que debe estar consciente que si no está dispuesto a ser independiente, a ser imparcial, a ser objetivo, a ser contramayoritario y a tener el valor de perderle el amor al cargo, cuando su independencia se ve amenazada, el primer acto de corrupción es haberse postulado. Así de simple. Duele, es duro, pero es la verdad y es la realidad. Si usted no está preparado para perderle el amor al cargo, no se postule para ser un juzgador, para ejercer, para administrar Y justicia. eso, 30 segundos, esto es muy importante para la gente que nos mira, porque cuando hablamos de la judicatura, independencia judicial, no estamos hablando de un derecho de los jueces. La independencia judicial es una garantía para los ciudadanos Los administradores. de contar con administradores de justicia que resuelven de acuerdo con lo que en un proceso se presenta y no porque recibe influencias Ese tema lo indebidas. vemos el próximo Así martes. que, bueno.